again, we are going to study the kingdom called plants. How are they? They are eukaryotic plant cells. They have eukaryotic plant cells. They have cell wall, chloroplasts, and a big vacuole, as you know from the previous unit. They are multicellular. That means many plants have tissues, leaves, stem, and roots. Exception, mosses. This type from here. They are green because of chlorophyll, the green pigment that is located in the chloroplasts. They live on the ground, in the soil. Classification. There are non-flowering plants and flowering plants. We're going to start with the non-flowering plants. They don't have flowers, seeds, or fruits, but they have spores. Spores in English means esporas. Bryophytes, small primitive plants that don't have roots or vascular tissue. Here we have two drawings of two types of bryophytes. The first one is a drawing of a moss or mosses in plural, and this one from here is a liverwort. Liverworts in plural when you mean several types of this plant of this plant. Here in the drawing you can see several structures. There is a rhizoid. This part from here is not a root, no es una raíz, es una falsa raíz, por eso se llama rhizoide en español, rhizoid. Then we have a caudilium. It's a false stem, es decir, el caulidio asemeja a un tallo, stem in English, pero no es un tallo en realidad. Y tenemos hojitas que tampoco son hojas verdaderas, sino falsas hojas que se llaman filidios. In English, philidia. The reproductive structures are the sporangium that liberates spores. Okay. El esporangio libera esporas. Es la forma que tienen de reproducirse y esto es un tipo de reproducción asexual. En el caso de las hepáticas, estas de aquí, liverwort, we have rhizoid also, and in this case there are lobed leaves. Okay? Hay una especie de hoja lobulada, pero que no tiene ni caudilio, ni filidios, ni nada. No tiene pinta de planta en pequeño. Y luego tenemos aquí unas copitas con una serie de bolitas que son las estructuras reproductoras o reproductivas. Estas bolitas se liberan y son las que originan otra hepática nueva. The next type is the pteridophytes. Are the pteridophytes, es decir, las pteridofitas o helechos en general, ¿vale? They are larger than bryophytes, son más grandes que las briófitas, and they have vascular tissue, roots, stem, and leaves. Es decir, tienen tejido vascular, que en el caso anterior no hay tejido, estructura de talo, raíces, tallo y hojas. Ferns are the largest group of pteridophytes. Los helechos propiamente dichos son el grupo mayor de este grupo de pteridofitas. Y aquí tenemos un dibujo donde se representan las raíces. Aquí sí hay raíces verdaderas porque hay especialización en tejidos. El rizoma, que en inglés se dice rhizome. Y después tenemos el fronde, que sería la hoja que está dividida o pinnada. Front in English. Y en el en vez de las hojas están los soros. In English, sorus, with spores. Y vamos a dejar las plantas sin flores hasta aquí. Y en el siguiente vídeo les explico las plantas con flores. Hasta el siguiente vídeo.